Vamos. A ver, hoy voy a hablar de, pucha, no sé, no sé cómo vayan a tomar ustedes esta charla de hoy, porque tiene que ver mucho con el verdadero fracaso de quedarse con el hubiese, si hubiese hecho tal cosa, si hubiese hecho, si hubiese. Pero te lo voy a comentar de la siguiente manera. Jeff Bezos no empezó siendo el hombre que transformó el comercio mundial. Nació construyendo Amazon. No tenía miles de millones. No aparecía en portadas. No era el visionario de Internet. Era simplemente un profesional más trabajando en Wall Street. Corbata, oficina, rutinas exigentes, reportes financieros, un salario estable y aparentemente una vida correcta. Pero detrás de toda esa estabilidad existe una pregunta silenciosa que tarde o temprano aparece. ¿Esto es todo? Y muchas veces esa pregunta no llega en medio del caos, llega precisamente cuando todo parece funcionar. Eso fue lo interesante en la historia de Jeff Bezos, porque el punto de quiebre no fue una crisis económica, no fue un despido, no fue una tragedia, fue un dato, un informe que decía que Internet estaba creciendo a un ritmo absurdo, más del 2300%. Miren, hoy eso parece obvio, pero estamos hablando de los años 90. En esa época todavía alquilábamos películas en VHS, tomábamos fotos con rollos, escuchábamos música en el Walkman y conectarse a Internet parecía más un experimento que una revolución. Pero eso se entendió algo que muy pocos comprendieron a tiempo. Las grandes oportunidades generalmente llegan disfrazadas de incertidumbre. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto. No el tecnológico, el interno. Porque cuando una posibilidad nueva aparece, casi nunca el problema es la idea. El problema es lo que debemos abandonar para perseguirla. Y eso no, es que eso es lo que nos ocurre constantemente. Tenemos ideas, visiones, proyectos, nuevas posibilidades, pero también tenemos miedo, como lo dije en el video anterior. Miedo a perder estabilidad, miedo a equivocarnos, miedo a parecer irresponsables, miedo a dejar la comodidad conocida. Esa famosa zona de confort. Y quiero detenerme aquí un momento porque muchas personas entienden mal este concepto. La zona de confort no siempre es cómoda. A veces es agotadora, a veces es frustrante, a veces incluso te hace infeliz. Sí, pero sigue siendo la que tú conoces. Y lo conocido produce una falsa sensación de seguridad. Por eso tantas personas permanecen años enteros en trabajos, en relaciones o estilos de vida que ya no representan lo que realmente deseaban construir. No porque estén bien, sino porque tienen miedo del vacío que existe entre lo actual y lo posible. Y créeme, Besos también sintió eso. Y aquí aparece una de esas ideas más poderosas que he escuchado sobre toma de decisiones. Mm, Esto es un marco de minimización del arrepentimiento. Y es que la pregunta era simple. ¿Me arrepentiré en el futuro de no haberlo intentado? Pues pucha, parece sencillísima, pero puede cambiar completamente una vida, porque nos obliga a salir del miedo inmediato y pensar a largo plazo. Nos obliga a imaginarnos dentro de 20 o 30 años mirando hacia atrás.
Y ahí la perspectiva cambia absolutamente. Muchas decisiones dejan de verse desde el riesgo y empiezan a verse desde el arrepentimiento potencial. Eso es profundamente importante, porque la mayoría de personas no fracasa únicamente por falta de capacidad. Fracasa porque nunca se atrevieron a intentar seriamente aquello que intuían que podía transformar su vida. Y no hablo solamente de crear empresas multimillonarias como la de Jeff Bezos. Hablo de cosas mucho más cercanas. Cambiar de rumbo profesional, aprender nuevas habilidades, iniciar un proyecto, eh, invertir en conocimiento, construir otras fuentes de ingreso, atreverse a empezar algo que todavía no tiene garantías, incluso decisiones personales importantes. Porque al final, muchas vidas quedan atrapadas, no por falta de oportunidades, sino por exceso de miedo. Yo también he tenido momentos donde debí decir entre quedarme donde todo era predecible o avanzar hacia algo incierto. Y quiero ser claro, muy claro, la incertidumbre nunca desaparece completamente. Esperar sentirte totalmente seguro antes de actuar es una ilusión. La claridad absoluta rara vez llega antes del movimiento. Generalmente aparece durante el cambio. Recuerdo etapas donde proyectos tecnológicos, empresariales o humanos parecían demasiado grandes para el contexto del momento. Externamente había razones lógicas para no hacerlo. Riesgo, complejidad, dificultad, incertidumbre. Pero internamente había una pregunta que seguía apareciendo. ¿Qué pasará si nunca lo intento? Y esa pregunta pesa más con los años, porque hay algo muy difícil de cargar, la sensación de haber vivido por debajo de tu verdadero potencial. Por eso admiro profundamente a las personas que se atreven a construir, aunque todavía no tengan todas las respuestas. Y no hablo de irresponsabilidad, y no hablo de actuar impulsivamente, y no hablo de romantizar el riesgo. Hablo de entender que el crecimiento siempre exige atravesar cierta incomodidad. Y aquí aparece otra verdad muy importante. Arriesgarse no significa apostar ciegamente. Mm, ¿Saben qué significa? Prepararte inteligentemente para oportunidades más grandes. Por eso la educación financiera es tan importante, porque muchas personas quieren libertad económica, pero siguen tomando decisiones que destruyen valor a largo plazo. Compran pasivos creyendo que son activos. Persiguen apariencia antes que estabilidad. Gastan más para improvisar en lugar de construir. Y mientras tanto, ¿qué? El tiempo sigue pasando. El problema no es solamente cuánto ganas. El problema es qué haces con lo que ganas. Porque la riqueza real no comienza en la billetera, comienza en la mentalidad. Comienza cuando entiendes la diferencia entre consumir para sentir validación o construir para generar libertad. Y eso requiere educación, no solamente financiera, también emocional, porque el miedo es uno de los mayores enemigos del crecimiento económico. Miedo a invertir, miedo a aprender, miedo a comenzar tarde, miedo a equivocarse, miedo al juicio extremo y miedo al juicio externo. Y el miedo mal gestionado termina costando muchísimo dinero, mucho más del que imaginamos. Hay personas que pasan décadas enteras postergando decisiones importantes, esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Existe el momento donde decides prepararte y avanzar con responsabilidad. Eso fue exactamente lo que hizo Besos.
No tenía garantías. No sabía que Amazon se convertiría en lo que es hoy. Simplemente entendió algo esencial. Prefería enfrentar el riesgo del intento antes que cargar eternamente con el arrepentimiento de no haber actuado. Y esa mentalidad cambia completamente la forma de vivir, porque entonces ya no tomas decisiones únicamente para sobrevivir el presente, empiezas a construir el futuro. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué idea llevas demasiado tiempo postergando? Tal vez no sea una empresa, tal vez sea aprender algo nuevo, cambiar de dirección, crear una segunda fuente de ingresos, invertir en ti, desarrollar una habilidad, empezar ese proyecto que siempre aparece en tu momento cuando estás solo. La mayoría de personas tiene al menos una idea que nunca deja de regresar. Y muchas veces esa persistencia significa algo, porque las ideas que realmente importan suelen volver una y otra vez. El problema es que el tiempo no espera eternamente. Y es que aquí aparece algo que debemos entender con seriedad. El verdadero fracaso no siempre es perder dinero. El verdadero fracaso puede ser llegar al final de una etapa de tu vida preguntándote qué habría pasado si lo hubiera intentado. Eso pesa muchísimo, mucho más que un error temporal, mucho más que un tropiezo, mucho más que un fracaso parcial, porque los errores engañan, pero también enseñan, pero los hubiese, persiguen. Y quiero aclarar algo bien importante. No todos deben crear una empresa tecnológica. No todos deben abandonar su trabajo mañana. No todos deben convertirse en emprendedores, pero todos deben desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente sobre su futuro. Y eso incluye aprender a construir activos, activos de conocimiento, activos financieros, activos profesionales, activos relacionales, activos personales, porque tu valor no depende únicamente de cuánto trabajas. Depende también de cuánto valor eres capaz de crear con el tiempo. Por eso invertir en educación financiera cambia vidas. No porque convierta mágicamente a alguien en millonario, sino porque transforma su manera de tomar decisiones. Y las decisiones repetidas durante años terminan definiendo completamente una vida. Por eso insisto tanto en esto. La claridad financiera no es un lujo, es responsabilidad. Especialmente en una época donde muchas personas viven atrapadas en consumo, en un consumo impulsivo, tristemente, en ansiedad económica y en dependencia permanente. Necesitamos aprender a pensar a largo plazo nuevamente. Necesitamos recuperar visión y para eso debemos dejar de preguntarnos únicamente cuánto cuesta y comenzar a preguntarnos qué valor puede generar esto en mi futuro. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque las personas que construyen libertad financiera generalmente no toman decisiones pensando solamente en gratificación inmediata. Piensan en sostenibilidad, piensan en crecimiento, piensan en expansión y eso exige disciplina, pero también exige valentía. La valentía no de hacer preguntas incómodas, la valentía de reconocer que quizás debamos aprender algo nuevo, la valentía de salir del piloto automático. Por eso hoy quiero dejarles una reflexión muy simple. Imagina que pasan 20 años y vuelves a mirar este momento de tu vida. ¿Qué decisión agradecerías haber tomado hoy? Piénsalo seriamente, porque quizás la diferencia entre una vida llena de posibilidades y una vida llena de arrepentimientos
comienza con una sola decisión que llevas demasiado tiempo evitando. Y tal vez hoy sea el día correcto para dejar de posponerla. Nos vemos en un próximo video.